Durante casi 3 años, el nombre de la tenuta Igigli había dejado de evocar la dulce fragancia del Chianti y el aceite de oliva, reemplazada por un temor sombrío que se respiraba en el aire. La causa de esa penumbra era una sola criatura, Tuono. No era un toro cualquiera, era un maremmana, imponente y macizo, de un pelaje negro profundo como la tinta de medianoche. Pesaba unos 800 kilogramos de músculo y furia concentrada. Su nombre, que en italiano significa trueno, le hacía honor no solo por su fuerza, sino por los estruendosos berridos de rabia que solía soltar, capaces de hacer temblar los cimientos de la vieja casa de campo. Desde hacía 3 años, Tuono vivía en un encierro solitario, un corral reforzado con vigas de acero y doble malla, construido después de que el animal destruyera 3 corrales comunes en sus ataques de cólera. En ese tiempo había enviado a 5 veterinarios al hospital. La última víctima había sido el doctor Baldini, el cual, según se decía en el pueblo, casi pierde un brazo la semana pasada. En la gran casa de piedra, Giovanni Rossi, el dueño de la finca, un hombre de 65 años, con un rostro surcado por el dolor más que por la edad, miraba al animal a través de una ventana. Sus ojos eran espejos de la misma tristeza profunda y antigua que se veía en la mirada oscura de Tuono. «Ese toro es una plaga, Giovanni, una amenaza. Ya no podemos esperar más», sentenció el prefeito Salvatori, un hombre rechoncho con un traje de lino impecable que parecía fuera de lugar en el polvo del campo. Había conducido hasta la finca a las 4 de la tarde, impaciente por resolver un problema que manchaba la reputación de su región. Giovanni suspiró, el sonido de su pesar llenando la habitación. «No puedo, prefeito, no puedo sacrificarlo». «¿Por qué no? Por el amor de Dios, 5 hombres heridos. Es un peligro público. El ministerio nos está presionando. Debe ser llevado al matadero». Giovanni se aferró con más fuerza al marco de la ventana. «Era el toro favorito de mi hijo Marco», susurró, su voz rota por la emoción. «Marco lo crió desde pequeño. Era dócil, prefeito. Era noble. Cuando mi hijo murió en aquel accidente hace 3 años, algo se rompió en la bestia. Se convirtió en lo que ve ahora. Tuono es lo único que me queda de mi hijo». El prefeito Salvatori, aunque tocado por el dolor de Giovanni, se mantuvo firme. «Comprendo su dolor, viejo amigo, pero su luto no puede costar la vida de otro hombre. Le doy una semana más, solo 7 días. Si en ese plazo no encuentra una manera de calmarlo, llamaré al matadero de Grosseto. No tendré otra opción». Giovanni asintió lentamente. 1 semana. 7 días para intentar un milagro que 3 años de miedo y fuerza bruta no habían logrado. La última esperanza en un auto viejo. Lo que ni Giovanni ni el prefeito sabían era que el destino ya había puesto en marcha su pequeño y rubio milagro de 4 años. 3 días después de la visita del prefeito, justo antes de las 10 de la mañana, un automóvil viejo y polvoriento, con matrícula de Firenze, se detuvo frente a la puerta principal de la tenuta Igigli. De él descendió Andrea Sartori, de 35 años, un veterinario con fama de tratar a los animales más traumatizados y difíciles de la región. Era alto, con el pelo oscuro revuelto y ojos cansados que reflejaban las horas de trabajo. A su lado, un pequeño tornado de energía rubia saltó a la tierra. Era su hijo, Matteo, de 4 años, con ojos grandes y azules, llenos de una curiosidad ilimitada. «Papá, ¿de verdad hay toros aquí?», preguntó Matteo, saltando sobre una pierna. «Sí, Piccolo», respondió Andrea con una sonrisa forzada, recordando la seriedad de su misión. «Pero debes prometer que te quedarás muy, muy cerca de papá, ¿entendiste? Algunos animales aquí son muy grandes y molestos». «Sí, papá», dijo Matteo, aunque sus ojos ya estaban fijos en el horizonte, buscando la fuente de un bramido distante que había vibrado en el aire.
Giovanni recibió a Andrea con un suspiro de alivio, teñido de desesperación. Doctor Sartori, gracias por venir. Es nuestra última oportunidad. Por favor, pase. ¿Dónde puedo dejar a su hijo? No queremos que ande por ahí. No pude dejarlo en Firenze. Mi esposa murió hace 2 años y es complicado conseguir que alguien lo cuide de repente, explicó Andrea, con la voz ahogándose brevemente. Si hay una sala o una cocina donde pueda estar con unos lápices. Mamá Elena, la cocinera y ama de llaves de la hacienda, una mujer robusta con un corazón tan cálido como su horno, intervino de inmediato. Lo cuidaré yo, dottore. Venga, Piccolo Matteo, tengo unos biscotti frescos en la cocina. Es más seguro allí. Matteo, aunque contento con la promesa de galletas, no estaba muy convencido de quedarse quieto. El mundo de la granja era una sinfonía de nuevos sonidos, el cacareo de las gallinas, el balido de las ovejas y sobre todo ese profundo, resonante y melancólico bramido que lo llamaba desde lo lejos. El llamado del dolor. Mientras Giovanni y Andrea se encerraban en el despacho para discutir estrategias, tranquilizantes, sedación, métodos de aproximación, el plan de Mamá Elena de mantener a Matteo entretenido se desmoronó. Matteo era silencioso en su fuga. Se deslizó de la cocina a las 11 de la mañana, siguiendo el sonido de la furia reprimida. La granja era mágica, pequeños cerdos osando en el barro, pollos persiguiéndose. Pero su destino era el sonido que le erizaba el pelo. Finalmente, llegó a un área trasera y se detuvo en seco frente a una imponente pared de acero. El curral reforzado era una fortaleza, y dentro de ella estaba la criatura más grande que jamás había visto. Tuono, negro como el alma de un poeta trágico, con cuernos afilados que apuntaban al cielo como lanzas. El toro caminaba inquieto. Sus músculos se tensaban bajo la piel. Cuando giró la cabeza, Matteo pudo ver sus ojos, grandes, oscuros y llenos de una ira que apenas ocultaba una tristeza insondable. «Hola, toro», susurró Matteo, sin rastro de miedo en su voz. Tuono se detuvo. Por primera vez en 3 años, alguien lo miraba sin terror, sin la intención de someterlo o herirlo. La voz, suave e inocente, era un eco fantasmal de la voz que una vez lo había calmado. La voz de Marco. La bestia se volvió lentamente hacia la reja, sus ojos fijos en el pequeño rostro inocente. Un escalofrío de terror ancestral recorrió la hacienda. El escenario estaba listo para la confrontación. La toma se congela un instante. Tuono, la mole de 800 kilogramos de músculo y luto frente a la reja reforzada a centímetros de Matteo, el niño de 4 años. El aire en la tenuta y Gigli se hizo tan denso que parecía quebrarse. El primer rugido de Tuono no fue de ataque, sino un gemido sordo, profundo, que se elevó desde su pecho como un trueno distante y melancólico, resonando en la campiña. La bestia estaba confundida. La mirada azul cristalina del niño no contenía miedo, solo una inmensa, casi sobrenatural curiosidad. Tuono dio un paso hacia adelante. Era una advertencia clara. Cualquiera que hubiera conocido al toro en los últimos 3 años habría huido en pánico, sabiendo que ese movimiento significaba una embestida inminente. Pero Matteo no se movió. Simplemente inclinó la cabeza, como si estuviera descifrando un código secreto en los ojos oscuros del animal. «Hola, amigo», dijo el niño en un tono bajo y dulce, el mismo que usaría para saludar a un cachorro. «¡Qué grande eres! Pero, ¿por qué estás enojado?» El toro, que se había preparado para embestir a la reja y disuadir a cualquier intruso, se detuvo. Sus músculos, tensos y listos para la violencia, se relajaron sutilmente. En lugar de rabia, la mirada de Matteo reflejaba algo que Tuono no había visto desde la muerte de Marco: empatía. En ese instante, el pánico irrumpió en la escena. «¡Matteo, no!»,
El grito desesperado de Andrea Sartori cortó el silencio de la finca a las 11 de la mañana con 10 minutos. Andrea, seguido por Giovanni Rossi y la angustiada mamma Elena, corría hacia el curral, imaginando la masacre. El corazón del veterinario latía como un tambor de guerra en su garganta. Su hijo, su única familia, a merced de la criatura que había aterrorizado a toda la Toscana. Pero cuando llegaron, se detuvieron en seco, petrificados por la escena que desafiaba toda lógica y experiencia. Mateo estaba apoyado en las rejas, con las manos juntas. Tuono estaba a pocos centímetros de él, inmóvil, y los dos se miraban a los ojos, como si estuvieran inmersos en una conversación muda. El único sonido era la respiración agitada de los adultos. «¡Que nadie se mueva!», susurró Andrea, alzando una mano para detener a Giovanni, que intentaba acercarse. Mateo se volvió hacia su padre con una sonrisa tranquila. «Papá, mira qué hermoso es, pero está triste». «Mateo, ven aquí con papá ahora mismo». «No, espera, papá. Tiene los ojos tristes, como cuando lloro yo, o como cuando el abuelo se fue al cielo». Esa frase golpeó a Giovanni en el estómago con la fuerza de un puñetazo. El niño de 4 años había entendido en 5 minutos lo que nadie había comprendido en 3 años. Tuono no era malo, estaba de luto. El toro dio otro paso, haciendo que los 3 adultos contuvieran la respiración por completo. Pero, en lugar de cualquier gesto de furia, Tuono hizo lo impensable. Bajó su enorme cabeza, la acercó lentamente a las rejas, justo donde estaba la pequeña mano de Mateo. «Pobre toro», dijo Mateo, con la dulzura inconfundible de los niños. «Te extrañas a alguien, ¿verdad? Te duele el corazón». Y entonces, Mateo realizó el acto que ningún adulto se había atrevido a hacer, un acto que rompió el hechizo de la rabia. Extendió su pequeña mano a través de las rejas de acero y tocó delicadamente el ancho y húmedo hocico de Tuono. El toro no se movió, no bramó, no embistió. Permaneció absolutamente quieto, como si ese toque, cargado de pura inocencia, hubiera disuelto la pesada armadura de su dolor. «Dios mío», susurró Giovanni, con lágrimas asomando a sus ojos. «No puedo creerlo. Mi Marco, él hacía eso». Andrea, el veterinario experto en trauma animal, estaba aturdido. Su conocimiento científico no tenía explicación para el milagro que se desarrollaba ante él a las 11 de la mañana con 20 minutos. «¿Puedo venir a verlo mañana, papá?», preguntó Mateo, mientras Andrea, aún temblando, lo levantaba en brazos y lo alejaba lentamente del curral. Giovanni, con la voz quebrada por la emoción, se apresuró a responder antes que Andrea. «Pequeño, puedes venir cuando quieras, siempre». La tarde se convirtió en una de negociaciones, pero el tono era completamente diferente. La conversación ya no giraba en torno a la eutanasia, sino a la salvación. Tuono no era una bestia, sino un paciente, y Mateo era su sanador involuntario. «Doctor Sartori», dijo Giovanni, mientras tomaban un café fuerte en la cocina a las 3 de la tarde. «Lo que he visto hoy es un signo. Es Marco enviándonos una señal. Usted es un veterinario brillante, pero la verdadera cura para Tuono es su hijo». Andrea limpió las galletas de la cara de Mateo, pensativo. «Es hermoso, signor Rossi, pero tengo que volver a Firenze. Tengo clientes allí. No puedo traer a Mateo aquí todos los días». Giovanni sonrió por primera vez en años, una sonrisa pequeña y esperanzada. «Ya no. Necesito un veterinario permanente aquí en la Tenuta y Gigli. El sueldo es excelente, y hay una pequeña casa de campo vacía en el extremo de la propiedad. Imagínese, Mateo podría crecer en el campo, al aire libre, cerca de su amico. Andrea había enviudado hacía 2 años. Criar a Mateo solo en la bulliciosa Firenze era una lucha diaria.
La posibilidad de un nuevo comienzo, de una casa, y ver la felicidad radiante en los ojos de su hijo después de tanto tiempo, era una tentación enorme. Esa noche, mientras cenaban un delicioso plato de ribollita preparado por Mama Elena, Mateo le dijo a su padre: «Papá, el toro me dijo que quiere que nos quedemos». «Los toros no hablan, Piccolo», bromeó Andrea. «No, pero miran», insistió Mateo con una seriedad que desarmó a su padre. Y en sus ojos decía: «No te vayas, me siento menos solo si te quedas conmigo». Andrea miró a su hijo, su Piccolo Mateo, que había encontrado consuelo y propósito en un toro viudo y furioso. ¿Qué era la ciencia frente a un milagro? A la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, Andrea le dio la noticia a Giovanni. «Nos quedaremos, signor Rossi, Mateo y yo. Vamos a darle a este toro la vida que se merece». El destino de la familia Sartori y de la tenuta y Gigli se había sellado. Lo que no sabían es que la furia no había desaparecido del todo, y el prefeito Salvatori aún acechaba en las sombras. La prueba más grande para Tuono aún estaba por llegar. La toma se abre con una serie de imágenes cálidas. El sol de la Toscana brillando sobre la tenuta y Gigli. Vemos a Mateo, ahora un habitante oficial de la finca, corriendo alegremente por los campos. Los meses que siguieron a la mudanza de Andrea Sartori y Mateo fueron los más extraordinarios en la historia reciente de la hacienda. La presencia del niño era un bálsamo que curaba no solo al toro, sino también el corazón roto de Giovanni Rossi y el luto de Andrea. Andrea había transformado su oficina en un consultorio veterinario moderno, ocupándose de todos los animales de la finca, pero dedicando la mayor parte de su tiempo a observar la relación entre su hijo y Tuono. Cada mañana, puntual a las 8:30, Mateo se acercaba al curral. «Ciao, amigo Tuono», gritaba el niño, llevando en sus manitas una zanahoria o una manzana. Y la respuesta de Tuono era increíble. El toro emitía un mugido bajo que parecía más un saludo afectuoso que un rugido de amenaza. Se acercaba dócilmente a la reja, inclinaba la cabeza y dejaba que Mateo lo acariciara. Incluso permitía que el niño le diera de comer directamente de su mano, un acto de confianza impensable meses atrás. Giovanni observaba esta transformación con asombro y gratitud. «Es un milagro, dottore», le dijo a Andrea una tarde, mientras veían a Mateo contarle secretos al toro a las 4 de la tarde. «Es como si su Piccolo hubiera traído de vuelta a nuestro Tuono de antes, el que Marco conocía». «No es magia, signor Rossi», respondió Andrea, aunque por dentro dudaba de sus propias palabras. «Es la ausencia de miedo. Mateo lo ve como un amigo triste, no como un monstruo, y Tuono responde a esa pureza». Mama Elena no paraba de sonreír. Andrea y Giovanni habían encontrado una dinámica de trabajo y amistad, y Mama Elena, con su calidez, llenaba el vacío familiar de los Sartori. Había comenzado a preparar cannolis especialmente para Mateo. A pesar de la aparente calma, Andrea vivía con una preocupación constante. El luto de Tuono estaba controlado, pero el animal seguía siendo un toro de raza brava, un ser poderoso con instintos primarios. La noche del miércoles, la paz se rompió violentamente. A las 11 de la noche, con 40 minutos, una feroz tormenta eléctrica azotó la Toscana. Los rayos iluminaban la tenuta y Gigli, y los truenos eran tan fuertes que hacían vibrar los vidrios de las ventanas. Mateo, acostado en su nueva cama, se despertó gritando de miedo. «¡Papá, tengo miedo! ¡Los truenos son muy fuertes!» Andrea se apresuró a abrazar a su hijo. «Ya pasó, Piccolo, estoy aquí». Pero otro estruendo terrible sacudió la casa, y luego un sonido más profundo y más aterrador. Un bramido de pánico absoluto, seguido del crujido de la madera. «Tuono»,
exclamó Andrea poniéndose de pie de un salto. El miedo a los truenos no era exclusivo de Mateo. El toro, cuyo nombre significaba trueno, parecía aterrorizarse por la tormenta eléctrica. Andrea, Giovanni y 2 trabajadores corrieron hacia el corral en medio de la lluvia torrencial. Llegaron a las 12 de la noche en punto y encontraron una escena caótica. Una de las vigas secundarias del corral había cedido y la pesada puerta de metal estaba abierta de par en par. Duno había huido. Pasaron el resto de la madrugada hasta las 4 de la mañana buscándolo bajo la lluvia. Finalmente, a la luz débil del amanecer, lo encontraron. El toro no había atacado a ningún otro animal ni había huido a la carretera. Estaba acurrucado bajo un gran olivo centenario, temblando, con los ojos inyectados en sangre por el pánico, pero ileso. Lo guiaron de vuelta al corral temporal y aseguraron la estructura. Apenas el sol se levantó, trayendo consigo el alivio de la calma, trajo también la peor de las amenazas. A las 9 de la mañana, un sedán gris oficial se detuvo en la hacienda. Descendió un hombre con un uniforme impecable. El inspector Giancarlo, del Ministerio de Agricultura, acompañado por 2 capataces, y para el horror de Giovanni, un camión con lo que parecía ser una jaula de transporte gigante. ¡Inspector!, exclamó Giovanni, saliendo corriendo de la casa, su rostro devastado. «Buenos días, señor Rossi», dijo el inspector con una voz cortante y sin emociones. «Después del incidente de anoche, no podemos esperar más». «¿Incidente?», preguntó Andrea, saliendo también. «El toro destruyó el corral y vagó libremente por los campos durante horas. Podría haber sido una masacre, dottore Sartori», declaró el inspector. «La orden está firmada. El toro será trasladado al matadero hoy mismo. El prefeito Salvatori ha insistido en que se cumpla la ley». Giovanni palideció. Era verdad, la fuga. A pesar de que Tuono no había dañado a nadie, el hecho de que escapara era la prueba que las autoridades necesitaban. «No lo entiende», gritó Andrea. «El toro se asustó con los truenos. No estaba atacando, estaba aterrorizado. Hemos trabajado meses para calmarlo. Él es dócil ahora». En ese momento, Mateo, que había oído la discusión, corrió hacia ellos. Estaba asustado por los hombres uniformados y la jaula. «¡No es peligroso!», gritó Mateo con la voz temblorosa de 4 años. «Es mi amigo. Solo estaba asustado. Yo también tengo miedo de los truenos». El inspector Giancarlo miró al niño con condescendencia. «Lo siento, Piccolo. Los toros de este tamaño son siempre peligrosos. Será mejor así para todos». Mateo se aferró a la mano de su padre. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «No, no pueden llevárselo. Está triste porque le harán daño». Los capataces comenzaron a mover el equipo para cargar a Tuono. El toro, sintiendo la angustia de su pequeño amigo, comenzó a bramar desesperadamente y a golpear la reja del corral temporal. «¿Ven?», dijo el inspector con un gesto de suficiencia. «Agresivo. Es una amenaza». Andrea se sintió impotente. La ley y la burocracia estaban a punto de destruir el milagro que su hijo había creado. «¿Hay algo que podamos hacer? Un centro especializado, lo que sea». El inspector negó con la cabeza. «La orden de sacrificio está firmada. El toro se va hoy». Pero Mateo, con la determinación feroz de un niño que sabe que tiene la verdad de su lado, ya había tomado una decisión. Su mente pequeña no procesaba la lógica del matadero, solo la pérdida inminente de su único amigo especial. Mientras los hombres se preparaban para la carga final, Mateo se zafó del agarre de su padre. Iba a hacer lo que un adulto jamás se atrevería. La cámara se enfoca en el rostro del pequeño Mateo, bañado en lágrimas de rabia y desesperación, y luego en las manos del inspector Giancarlo, que sostiene el papeleo que condena a Tuono. A las 9 de la mañana con 15 minutos, el tiempo se detuvo en la tenuta y Gigli.
Los capataces del ministerio, que maniobraban el camión para enganchar la jaula de transporte, no vieron el pequeño cuerpo que se escurría. Mateo, impulsado por el amor puro, corrió hacia el corral de emergencia. El bramido de Tuono era ensordecedor. El toro sentía la amenaza de los extraños y la jaula. «Mateo, detente», gritó Andrea Sartori, corriendo tras él, pero era demasiado tarde. El niño, sin pensarlo dos veces, aferró el pesado cerrojo de la puerta del corral temporal. Con un esfuerzo sorprendente para sus 4 años, logró deslizar la barra de metal. El clank metálico resonó como un disparo al oído de todos los presentes. La puerta se abrió de golpe. Tuono no dudó. Con un rugido atronador, salió disparado del encierro. Era la encarnación del peligro, una masa enfurecida de terror y desesperación, libre en medio del pánico. Andrea lanzó un grito. Giovanni Rossi y los capataces corrieron a buscar refugio. El inspector Giancarlo se quedó paralizado, su rostro pasando de la arrogancia al terror. El toro, sintiendo el pasto bajo sus pezuñas, corría a toda velocidad, directo hacia la zona de vehículos. Pero Mateo no corrió hacia el refugio. En cambio, se plantó en medio del camino de tierra, a 10 metros de la trayectoria de la bestia, alzando sus diminutos brazos. «¡Tuono, detente!», gritó el niño con toda la fuerza de sus pulmones, su voz aguda atravesando el estruendo. «No te vayas, amigo. Vuelve conmigo, no tienes que estar enojado». La escena era de una locura suicida. El toro venía como un tren desbocado, sus cuernos peligrosos, su mirada salvaje. Andrea cerró los ojos, incapaz de ver el inevitable desastre. Pero a solo 3 metros del niño ocurrió el milagro. Tuono, en plena carrera, se detuvo en seco. Sus pezuñas rasgaron el suelo, levantando una nube de polvo rojizo, y el poderoso impulso de su cuerpo hizo vibrar el aire. El toro, confundido por la voz, dejó de ver a su objetivo. Solo veía a Mateo, el niño que lo había mirado sin miedo. El toro emitió un resoplido largo y doloroso, como si el aire se hubiera ido de sus pulmones, y luego, con la lentitud de una estatua que despierta, bajó la cabeza. Mateo corrió los últimos metros, no hacia su padre, sino hacia el gigante. Se abalanzó sobre el cuello del toro y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Tranquilo, amigo», susurró el niño, mientras las lágrimas mojaban el espeso pelaje negro. «Te amo. No te van a llevar». El toro, Tuono, no se movió. Permaneció allí, con la respiración temblorosa, permitiendo que el niño lo abrazara. La rabia ancestral de la bestia se había disuelto ante la manifestación del amor puro. Andrea Sartori, Giovanni Rossi y los demás observaban la escena a las 9:20 de la mañana, atónitos. El inspector Giancarlo fue el primero en reaccionar. Su autoridad y sus papeles burocráticos se habían evaporado. «Esto es imposible», tartamudeó el inspector. Andrea, secándose las lágrimas, se acercó lentamente. «Inspector, acérquese. Mire sus ojos, no hay furia, solo calma. Mi hijo no lo domó, lo curó». Giancarlo, un burócrata rígido, se acercó con cautela y observó a la pareja improbable. Vio la gigantesca bestia quieta y la paz en el rostro de Mateo. Entendió que el sacrificio no solo era innecesario, sino que sería un crimen contra ese vínculo. «La orden de sacrificio queda revocada», anunció el inspector, recuperando un poco de su compostura. «Pero, doctor Sartori, el toro tiene antecedentes. No puede quedarse libremente. Yo seré su supervisor. Lo entrenaremos, usaremos esta conexión», intervino Andrea con la voz firme. «Lo usaremos para ayudar a otros. La tenuta Gigli se convertirá en un centro de terapia animal. Un lugar donde la rabia y el luto se transforman en sanación».
El inspector Giancarlo, al ver el potencial mediático de la amistad imposible, asintió. Bien, queda en su custodia, pero estará bajo supervisión estricta. El tiempo avanzó. 2 años después del milagro, la tenuta Gigli era irreconocible. Se había convertido en la Fattoria de la Esperanza, Hacienda de la Esperanza. Turistas y familias de toda Italia venían, atraídos por la leyenda de Tuono y su pequeño amigo. Matteo, ahora un niño de 6 años, no solo había crecido en el campo, sino que se había convertido en un terapeuta en ciernes. Su conexión con Tuono era la base del programa de sanación. Un caso en particular capturó la atención de todos. Chiara, una niña de 7 años con autismo que no había pronunciado palabra en 2 años. A las 4 de la tarde la llevaron a un prado, separada de Tuono por una simple cerca de madera. Chiara estaba retraída. Matteo se acercó al toro y le acarició la frente. «Hola, piccola Chiara. Él es Tuono. No tengas miedo. Él también estaba muy triste, pero mi papá y yo lo ayudamos». Tuono, sensible a la presencia del sufrimiento, se acercó a la cerca. Bajó su cabeza, emitiendo un suave ronroneo. Chiara levantó la mano, dudando. Su madre, a lo lejos, contenía la respiración. Chiara, lentamente, extendió su pequeña mano y tocó el hocico de Tuono, tal como Matteo lo había hecho 2 años atrás. Y entonces sucedió el segundo milagro. Chiara sonrió y, por primera vez en 2 años, habló. «Tú eres cálido», susurró, la voz áspera por la falta de uso. Matteo sonrió triunfante. Giovanni y Andrea se abrazaron, sabiendo que habían salvado no solo un toro, sino que habían abierto un manantial de sanación. La toma final muestra a Matteo, ahora de 6 años, con el cabello rubio al viento, sentado sobre el lomo ancho de Tuono. Cabalgan lentamente bajo el cielo anaranjado del atardecer toscano, la figura del hombre y el niño transformados en una sola silueta, la prueba eterna de que el amor y la empatía son las fuerzas más indomables del mundo. El trueno, finalmente, había encontrado la calma.